bienvenidos al webinar en donde estaremos hablando de cómo el 88% de la publicidad será programática en 2021 y por qué es fundamental considerarlo para mi marca. Antes de comenzar, quiero platicarles un poco sobre nuestro presentador. Rodrigo Méndez es un emprendedor, conferencista, consultor de marketing digital y customer experience. Actualmente es cofundador y director general de Voice, un grupo de empresas orientadas a la transformación digital y customer experience. Con un equipo de más de 80 profesionales, ofrece consultoría a algunas de las empresas más importantes en México y LATAM. Rodrigo se ha posicionado como una figura muy reconocida en el ámbito del marketing digital en México. Constantemente es invitado a colaborar en medios como Imagen Noticias, Reforma, El Universal, El Economista, El Financiero, Mundo Ejecutivo, Alto Nivel, Entrepreneur, entre otras. Apasionado del marketing, tecnología, emprendimiento, música, viajes y de las ideas que puedan cambiar positivamente al mundo. Ahora sí, le doy la bienvenida a Rodrigo. Muchas gracias, Flor, por la presentación. Y pues bueno, aquí estoy muy emocionado de estar otra vez con ustedes para hablar de un nuevo tema que es bien interesante y que es el mundo de la publicidad programática, que como mencionaba hace poquito Flor, es un mundo que está creciendo de una forma espectacular y es algo que definitivamente todos deberían de considerar para sus empresas y para sus marcas, porque no solo estamos hablando de que va a ser el futuro de la publicidad digital, sino que ya, pues bueno, 88% de la publicidad va a ser programática en 2021, pues estamos hablando que es el presente, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de este tema tan interesante, porque aparte tenemos una invitada de lujo y estoy muy emocionado por eso, les voy a platicar rapidísimo acerca de nosotros, para los que no conozcan quién es Grupo Voice. Pues Grupo Voice es un grupo de empresas orientadas hacia la transformación digital y orientadas también al customer experience. El grupo está compuesto por 4 empresas. La primera de ellas es Freeland Marketing, que es una empresa especializada en marketing digital, con la filosofía del inbound marketing y también con una alta especialización en e-commerce. La segunda empresa es 9 Decibeles, que ahorita les voy a platicar un poquito más de ella. La tercera es Nubalia, que es la empresa del grupo que nos provee toda la tecnología, tanto de marketing, de ventas y de servicio al cliente, para que pues todas estas áreas puedan hacer mejor su trabajo, para que puedan medir su retorno de inversión y para que puedan tener clientes mucho más contentos. Y por último, la empresa más joven del grupo, sin embargo que ha estado creciendo de una forma bastante interesante, es Blank Space, que es una empresa especializada en la compra de influencers, en influencer marketing. Y justamente un diferenciador y muy importante de Blank Space es que contamos con plataformas para poder medir el retorno de inversión sobre todas estas compras de influencers o contrataciones de influencers. Y para platicarles un poquito de 9 Decibeles, justamente es una empresa que creamos porque entendemos que el mundo del programmatic o el marketing programático es algo bastante complejo, que requiere muchísima especialización, que requiere muchísima tecnología. Esa es la razón por la cual 9 Decibeles nace como una empresa especializada en este tema. Realmente pues ofrecemos muchos servicios, aquí pueden ver 4 de ellos, que es por un lado el marketing programático, que tal vez no les voy a platicar tanto de esto porque es justamente lo que vamos a platicar hoy. Entonces, es todo lo que hoy platiquemos es parte de nuestra especialización. También algo importante de 9 Decibeles es que contamos con nuestro propio trading desk. Realmente son muy pocas las empresas de medios digitales en México que cuentan con su propio trading desk. Esto significa que contamos con nuestro propio equipo especializado en la compra de espacios publicitarios a través de estas plataformas. Por otro lado, tenemos un Media Marketplace que justamente trabajamos con los medios. Y cuando digo medio, posiblemente ustedes se imaginen Expansión, Forbes y demás, pero en el mundo de los medios digitales no son medios, son publishers. Entonces trabajamos con estos conglomerados de publishers, con los más importantes, justamente para poder generar estrategias mucho más personalizadas para las marcas, para poder acceder a formatos Rich Media, que justamente es la cuarta servicio que pueden ver ahí, formatos interactivos. Seguramente muchos de ustedes han visto el típico banner en una página de internet que nadie voltea a ver. Pues justamente el Rich Media es este banner que es muy interactivo, que hay veces que inclusive crece, que puedes interactuar con él, que tiene video, que tiene 360. Digo, hay muchos tipos de Rich Media
y son bien interesantes. Trabajar con Rich Media definitivamente es una de las tendencias hoy en día en publicidad digital, porque tienen un engagement muy superior a cualquier estándar banner, que es como el típico banner que ves en una página de internet, pero que realmente pues, ni siquiera le prestas atención, ¿no? Que es algo que hemos platicado en otros webinars, cómo pues la gente cada día presta menos atención a la publicidad. Pues bueno, pues nosotros tenemos que trabajar con otros formatos, con formatos que sean mucho más interactivos. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema de hoy, que justamente es cómo el 88% de la publicidad será programática en 2021 y por qué es fundamental para considerarlo para mi marca. Y pues estoy muy emocionado de saludar, de darle la bienvenida a Lucena Rocha. Lucena Rocha, digo, creo que hay muy pocas personas en la industria del programmatic que tienen conocimiento profundo sobre este tema, me atrevo a decirlo, y también me atrevo a decir que Lucena es una de ellas. Lucena actualmente se desempeña como directora regional, teniendo bajo su cargo el mercado de México y de Centroamérica de MediaMath. MediaMath es una de las empresas de tecnología de programática más importantes a nivel global. Entonces, pues imagínense, a Lucena le ha tocado implementar proyectos en toda la región, ha tenido la oportunidad de sentir, ahora sí que, cuáles son los beneficios de implementar el programática con las empresas, cómo cambia una inversión en medios tradicionales a programática. Entonces, pues bueno, muy emocionado de darte la bienvenida, Lucena. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, les pido una disculpa porque no pude, por alguna razón, poner la cámara. Como que tengo aquí un problema con la configuración, pero bueno, muchas gracias Rodrigo. Aprovecho y me presento con todos ustedes. Efectivamente, mi nombre es Lucena Rocha. Soy colombiana, llevo 5 años en México, más o menos ya 5 años, y en los últimos años, 2 años y medio exactamente, he tenido la fortuna, la bendición de trabajar para una de las tecnologías más usadas y más grandes del mundo, que es MediaMath, y efectivamente actualmente me encargo de liderar la parte comercial para México y Centroamérica. Muy bien, Lucena. Pues como bien dices, desafortunadamente tuvimos ahí unos problemitas técnicos. La idea es que pues, nos viéramos en las cámaras. Llevamos media hora tratando de solucionar este tema, ya tratando diferentes dispositivos y desafortunadamente no pudimos resolverlo. Pero pues bueno, no les podíamos quedar mal a todos los que ya están conectados, pero bueno, pues van a tener que, ahora sí que disfrutar de Lucena únicamente vía, pues por sus palabras. Desafortunadamente no la vamos a poder ver, pero pues bueno, lo importante es que vamos a platicar de un tema que es bien interesante. Oye, Lucena, ¿estás viendo? Mi pantalla no se ve, ¿correcto? Nada más quiero confirmar. Te estoy viendo a ti. ¿Me estás viendo a mí? Muy bien. Perfecto, Lucena. Oye, pues mira, el objetivo de estas sesiones que sea realmente una charla más informal, que tengamos la oportunidad de pelotear ciertas ideas alrededor de Programmatic. Nosotros hacemos Programmatic, sin embargo, pues bueno, siempre es padrísimo tener una invitada como tú, una persona con tanta experiencia en Programmatic y por supuesto que inclusive pues yo particularmente no me considero la persona más experta en Programmatic, conozco mucho de Programmatic, sin embargo no me considero la persona más experta y seguramente me vas a poder ayudar a mí y a toda la audiencia a poder conocer un poquito más acerca de este mundo tan fascinante. Entonces, pero creo que un primer punto que sería bien interesante sería que nos platiques un poco cuál es la historia de Programmatic, dónde inicia Programmatic. Ha habido un cambio radical en la forma en la que compramos medios. Platícanos un poquito cómo ha cambiado esto. Ok, bueno, efectivamente, Ro, digamos que yo sí considero que hay ciertos sucesos importantes en la historia que es bueno tenerlos identificados para poder entender por qué estamos en la publicidad de ahora. Es decir, por qué llegamos a la publicidad programática. No voy a hablar muchísimo de historia, voy a hacer como un refresh general. Entonces me traslado a los 90, que fue cuando empezó la monetización de los publishers. Es cuando El Universal, Televisa, Semana.com, Dinero.com, cuando los sitios empezaron a monetizarse. Ahí era cuando los planners llamaban al publisher y contrataban 1000 impresiones a un CPM fijo.
Después aparecieron las Ad Network, que son las, digamos que es una red de sitios, entonces ya el planner no tenía que llamar a publisher por publisher, sino contrataba la Ad Network que tenía muchos sitios. Después llegamos al 2001, creo que es el 2001, sí, donde aparece el primer Ad Exchange, que es Double Verify. Los Ad Exchange básicamente son los suministros de inventario, es decir, donde están no una Ad Network, sino miles de Ad Network. Y aquí es donde ya realmente empezamos a escuchar y empezamos a ver entrar la tecnología hasta el 2007 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que nace el primer DSP de la historia. Entonces, ¿cómo nace este DSP? Les voy a contar brevemente, súper rápido. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver películas como, no sé, El Lobo de Wall Street, En Busca de la Felicidad, Locura de Amor en Las Vegas, donde ahí veíamos cómo funcionaba la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, salía la acción a un costo y estaba toda la gente gritando para comprar esa acción que salía de, por ejemplo, Coca-Cola. Todo el mundo gritaba, se hacía de manera manual, vía telefónica, y hoy en día esto ya no funciona así, hay una tecnología que automatizó este proceso que veíamos en las películas, entonces hay una tecnología que reguló la oferta y la demanda. Ahí es cuando aparecen unas personas en Estados Unidos y piensan que este modelo se puede replicar a la industria de la publicidad, y es cuando crean el primer DSP, que es T1, que es el DSP de MediaMath, y ahí es cuando se dice que nace el concepto de programática. Pero, para no hacerlo como tan largo, entonces ahí es cuando todos nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es programática? Entonces, programática lo podríamos definir como la tecnología que usas para automatizar procesos, para automatizar una compra de medios en base a una data específica. Entonces, toda la compra a través de tecnología es programática. Excelente. Creo que eso nos ayuda mucho a entender, porque hay muchas dudas alrededor del programático, ¿no? Y de entrada, pues, ¿qué es programático, no? Creo que esa es una gran definición, porque de hecho hay muchas definiciones en la industria. Creo que esa nos ayuda a entender un poquito qué es el programático. Oye, Luzana, y creo que otra pregunta que es bien importante aquí es entender por qué una empresa debería de invertir en programática. Ahora, te doy como contexto. Particularmente tengo la oportunidad de platicar con muchas empresas pues, todas las semanas, todos los meses, y pues algo que yo me he dado cuenta es que en México, pues la mayoría de las empresas continúa haciendo todas sus inversiones en Google, en redes sociales. Eso es como el común denominador de las empresas hoy en día. Sin embargo, pues como lo platicamos al inicio de esta sesión, las cosas están cambiando. Entonces, platícanos un poquito en tu visión. ¿Por qué una empresa debería de migrar o empezar a migrar alguna de sus inversiones a programática? Bueno, yo creo que esta es una gran pregunta. De hecho, me encanta porque obviamente soy comercial y porque finalmente tienes toda la razón. O sea, creo que todos los que estamos en esta industria hemos escuchado el término de programmatic, conocemos el término de programmatic. De hecho, muchos trabajamos con programmatic, pero no entendemos cuál es el valor que genera programmatic. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo llego a donde un cliente, obviamente si es un cliente que está con los dioses de la publicidad, pues no le pregunto, pero a la mayoría de mis clientes les pregunto qué tanto sabemos de programmatic, sabemos cómo hacer una buena estrategia programática, trato de entender el cliente en temas de conocimiento, en dónde se encuentra, para finalmente contarle la historia que les acabo de contar, porque cuando un cliente conoce la historia de cómo nace programmatic, empieza a relacionar tecnología con programmatic y empieza a entender que estas herramientas le aportan eficacia y eficiencia a mi publicidad. Ahora, partiendo de esto, siempre es bueno que los clientes entiendan, los que nos están escuchando, y con todos mis clientes con los que yo he trabajado, que siempre es bueno crear estrategias programáticas, armar estructuras programáticas que nos permitan mostrarle al cliente en base a una serie de acciones cómo podemos cumplir sus objetivos reales de negocio. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Entonces, hay varios y les pido un poquito aquí de paciencia porque es el único punto en el que me empiezo a extender, pero creo que es relevante, lo prometo. El primero que siempre menciono dentro de una estrategia programática es la data. Es mi parte favorita, siempre digo como el poder de la data. Creo que todos lo llaman así, ¿no? Bueno, yo también lo llamo así. Porque finalmente, a través de la data,
usamos, compramos y seleccionamos audiencias. Utilizamos algoritmos que me permiten activar mi contenido y mis estrategias en base a comportamientos predictivos y específicos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo empiezo a activar mi publicidad a través de Programmatic, no es como que voy a salir en una serie de sitios a la loca, sino que tomo decisiones en base a ciertos comportamientos y patrones de conducta como comportamientos transaccionales, lecturas de artículos, búsquedas específicas y así sucesivamente. Todos los clientes, todos los clientes están todo el tiempo emitiendo señales y datos en un solo proceso de compra. Es decir, un solo cliente emita un montón de señales y de datos en un solo proceso de compra, desde la búsqueda hasta el canal, hasta la tecnología que está utilizando. Toda esta data y todas estas señales se tienen que reunir, se tienen que englobar, se tienen que analizar y aparte tenemos que cumplir con todas las necesidades de nuestros clientes. Y esto de forma manual es imposible, prácticamente imposible, y ahí es cuando entran las tecnologías, que entre muchas cosas, las tecnologías son máquinas programadas para realizar una función. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el algoritmo de mi herramienta, yo le doy una data, yo le doy unos objetivos, la herramienta se encarga de entender cuál es el objetivo de negocio y va por él. Ahí empezamos a optimizar tiempo y es cuando nos vamos dando cuenta que la parte manual va quedando de lado. Entonces, eso como punto número 1. Finalmente, en la medida en que los clientes van utilizando Programmatic, en la medida en que van sacando varias campañas, pues van generando datos todo el tiempo. Y van generando la data más importante, que yo creo que todos los que están acá, o la gran mayoría conocen este término, que es la First Party Data, que es la data de valor de los clientes. Es la data que sale de sus propias campañas, de su propia experiencia, de su propia fuente. Entonces, ahí es cuando el cliente realmente empieza a estudiar a su audiencia. Sabe primero cuál es su audiencia, dónde está realmente, qué le gusta, qué no le gusta, dónde la puedo encontrar. Cuando empezamos a analizar y a interpretar estos datos, es que empezamos a mejorar los procesos, es cuando empezamos a tomar mejores decisiones, mucho más estratégicas, y es cuando todo el proceso programático se vuelve mucho más eficaz para los clientes. Si estoy hablando muy rápido, me lo dices, por favor. Creo que vamos bien. Muy bien. Y obviamente, una de las cosas que yo siempre he notado cuando un cliente de pronto no tiene muy claro para qué sirve Programmatic es que Programmatic es solamente tener un número de sitios, un inventario al que salir para generar visibilidad y un CPM a bajo costo. Y no, realmente también hay que tener una estrategia de inventario, también hay que tener una estrategia de supply. Es decir, también tenemos que preguntarnos, ¿por qué mi marca va a estar en este inventario? ¿Cuáles fueron las variables que tú utilizaste para entender que mi marca y mi contenido tiene que estar en este publisher o en este lugar? Porque mira, Rob, Programmatic facilita la publicidad en tiempo real. O sea, tienes la posibilidad, todos tenemos la posibilidad de comprar un anuncio en milésimas de segundo. Asimismo, tienes la posibilidad de llegar al cliente adecuado en el momento justo y con la táctica correcta. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar del marketing personalizado, porque ya no estás lanzando mensajes al aire, ya dejas de acostumbrarte al mensaje general, ya estás arrojando datos, ya estás interpretando datos, ya entiendes a tus clientes, entonces por ende respondes más rápido, de forma mucho más eficiente y con contenido personalizado. Entonces, estas son dos de las estrategias claves que tenemos que incluir dentro de una estructura, pero no solamente es una gran estrategia programática y entender el objetivo del cliente, sino creo que son varias variables. Una es obviamente saber cuál es la tecnología que más se adapta a mi negocio. Es decir, hay muchos DSP, yo creo que muchos de los que nos acompañan seguramente han conocido 20 DSPs diferentes. Entonces, primero yo tengo que entender cuál es la tecnología que me va a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, esa es una. Y la segunda, hay muchos clientes que utilizan Programmatic que tienen campañas activas con Programmatic, pero no tienen una estrategia de data. Entonces, están haciendo campañas programáticas, pero no están recolectando data. Si están recolectando data, no la están analizando. Y si la están analizando, no la están activando. Este funnel de data se tiene que cumplir para que podamos hacer cosas mucho más avanzadas y más adelante. Entonces, ahí es cuando entra algo que se llama los Data Management Platform, que yo creo que muchos lo han escuchado, muchos no, son los DMP, que básicamente son otros players que hacen parte del ecosistema y son herramientas tecnológicas que centralizan diferentes tipos de datos y nos ayudan a gestionar este análisis de datos. Porque seamos sinceros, o sea, no todas las personas
no todas las personas que tienen publicidad en Internet y que llegan a tu publicidad terminan siendo clientes potenciales. Es decir, muchos llegan por error. De pronto, no sé, la vecina compró un carro y entonces yo quiero saber cuánto le costó el carro a la vecina de chismosa y me meto a la landing a averiguar dónde el coche que tiene la publicidad solamente para saber cuánto me costó el carro, pero no significa que yo esté buscando un coche. O está el viejito, no sé, de 60 años que entra a Forbes y busca en un artículo de finanzas, seguramente ya no le interesan las finanzas, pero su nieto escribió un artículo de finanzas y se metió a leer. Entonces, no son clientes potenciales, sin embargo, ellos quedan almacenados dentro de las campañas del cliente, estos datos llegan al DMP y el DMP nos ayuda a hacer estos análisis. Entonces, el DMP dice, el cliente 1, 2, 3, 4 es el mismo cliente 4, 5, 6, ok, sí, le gustan las finanzas. El cliente 9, 7, 8, ok, sí está buscando un carro. Y así nos ayuda de alguna manera a recopilar la data, a identificar a nuestros verdaderos clientes, es decir, la limpia, armamos segmentos y los activamos nuevamente en la tecnología o en el DSP de nuestra preferencia, el que estemos utilizando en ese momento, que obviamente espero que sea MediaMath, no mentira, el que tengan y el que estén utilizando. Entonces, de esta manera, pues ya estás activando tus datos en una segunda ronda con un mensaje correcto, en el dispositivo correcto, a la hora correcta, de pronto el día en el que te diste cuenta que vendes más, que tus conversiones se disparan, que generas mucho más engagement y este tipo de cosas. Buenísimo. Eso está bien interesante, Lucena, porque creo que, digo, como bien dices, el tema de la data es algo fundamental para el programmatic, como seguramente todos han escuchado que la tendencia del Big Data es una de las tendencias de negocio más importantes. Entonces, por un lado está la Big Data, por otro lado está la minería de datos, cómo podemos interpretar esa data para tomar decisiones. Y por otro lado, hoy en día contamos con plataformas que utilizan la inteligencia artificial y el machine learning para poder interpretar estos datos de una forma correcta y tomar decisiones. Justamente eso es lo que hace Programmatic en este sentido. Cuando hablamos de data, digo, para ser reduccionista, estamos hablando de datos de comportamiento de los usuarios en Internet. Si nosotros conocemos esa data bien, la tenemos, y como bien dices tú, Lucena, inclusive existen tecnologías que nos permiten almacenarla, como los DMPs, pues es bien interesante porque podemos realmente, y creo que este es el resumen de todo, podemos poner la publicidad correcta en el momento correcto a la persona correcta. Que eso es al final lo que queremos. Eso es lo que nos va a hacer exitosos como marcas o como empresas. Ponerle la publicidad correcta a la persona correcta en el momento correcto, que también es bien importante, porque no siempre queremos recibir publicidad. Entonces, pues bueno, creo que es bien interesante este punto, pero ahora quiero pasar a otro punto que también es inclusive de cierta forma polémico, porque inclusive en este tipo de foros, en este tipo de webinars, hemos hablado de la muerte de la publicidad. Es algo fuerte decirlo, pero lo hemos hablado. ¿Por qué la muerte de la publicidad? Pues hay muchos gurús de marketing a nivel global que hablan de la muerte de la publicidad. Seguramente has escuchado que 3 de cada 4 personas tienen o les pasa el fenómeno de la ceguera de banner o banner blindness. En otras palabras, es que pues tú vas entrando a una página de internet y ves el banner, pero realmente no lo ves. O en estos foros también hemos hablado del crecimiento de los ad blockers a nivel global, ¿no? Entonces, cada día más usuarios lo que nos indican es que no quieren ver publicidad. Esto es un gran problema, esto es un gran problema para la industria de la publicidad digital, ¿no? Cada vez más personas no quieren ver publicidad. Entonces, de cierta forma, parece, y ahí tú me vas a decir, Lucena, parece que la gente ya no quiere ver publicidad. Y pues por eso pues hay muchos gurús que están diciendo, pues la publicidad está muerta. ¿Qué opinas alrededor de esto? ¿Realmente la publicidad está muerta? ¿O el problema es que no estamos poniéndole la publicidad adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado? Bueno, Ro, quiero que sepas que primero, esa frase de si la publicidad está muerta es una frase que, o sea, me cuesta, está dura. A ver, ¿qué pienso yo al respecto? A ver, yo creo, Ro, que las marcas, los clientes, las empresas, las marcas más grandes, de hecho, las que se han mantenido durante décadas, de generaciones tras generaciones, las que estuvieron con nuestras abuelitas, con nuestras mamás y que están hoy en día con nosotros,
no se han construido a punta de anuncios. Yo creo que va más allá. Es decir, las marcas llevan años construyendo una estrategia de marketing que primero se ha encargado de crear una buena experiencia al cliente. Segundo, se ha encargado de crear lazos emocionales con sus clientes. Establecen identidades reconocibles y muy poderosas, pero sobre todo, Ro, tienes que tener en cuenta algo, y es que el consumidor de ayer es súper diferente al consumidor de hoy. Es decir, el consumidor de hoy es muy curioso y es mucho más exigente, porque finalmente es un poco, es más culto, tiene acceso al internet de manera súper rápida, entonces puede acceder a cualquier contenido, entonces es mucho más exigente y mucho más curioso. Pero a eso súmale que yo creo que el consumidor de hoy siempre está buscando también relacionarse con marcas que tengan valores, que tenga ética. Es decir, hoy en día a los consumidores les encanta apoyar las marcas que apoyan el medio ambiente, que apoyan el empoderamiento femenino, los derechos humanos. Entonces creo que el consumidor es muy exigente hoy en día. Creo que las que se quedaron atrás fueron las empresas. El consumidor fue cambiando, pero las empresas no. Y creo que muchas se quedaron haciendo prácticas que se volvieron de antaño. Entonces es ahí donde realmente el marketing pues se empezó a dañar, porque empezó a generar una mala experiencia en el usuario. Claro, completamente de acuerdo, Lucena. Yo creo que aquí hay un tema muy claro, y es que cuando a mí realmente una empresa me pone publicidad que a mí me interesa o que me genera valor, yo no tengo bronca. Es más, hay veces que agradezco publicidad que yo he recibido. Hay veces, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado, estás en Instagram, estás scrolleando y de repente te sale una publicidad de algo que realmente quieres y que ni siquiera sabías que existía, pero algo pues que se acomoda muy bien a tus gustos. Y dices, oye, qué padre haber descubierto este producto. Eso me pasó la semana pasada. Entonces, realmente, no es que la publicidad sea el problema. El problema es que hay gente haciendo las cosas mal del otro lado de la pantalla, ¿no? Siempre es lo que he dicho. Entonces, pues definitivamente, cuando tienes la publicidad, no solo es el hecho de ponerla enfrente de las personas, también tiene que ver con lo que hay atrás, que es la creatividad, y cuando se ingenia toda esta publicidad, que también es bien importante. Tenemos que conocer muy bien a las personas a las que queremos llegar, ¿no? Entonces, pues creo que estamos en línea con eso. Lucena, te quería preguntar también, ya avanzando a otros temas del lado del ecosistema del programmatic, te quería preguntar acerca del brand safety o de la seguridad de las marcas. Te lo pregunto porque muchos de nuestros clientes, de las marcas con las que trabajamos, están muy preocupadas, por ejemplo, en que su marca aparezca en un sitio de apuestas, que su marca o su publicidad aparezca en una página inclusive pornográfica, o una página que no sea apta, ¿no? Que realmente, imagínense que su publicidad está apareciendo en una página de internet que habla cosas que pudieran dañar la marca, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo es que Programmatic resuelve esto, Lucena. Ok, bueno, primero, Ro, sí, en efecto, te confirmo que una de las, digamos que una de las métricas más importantes que hoy en día tienen nuestros clientes a la hora de subir una campaña programática es el tema del brand safety. Es decir, sí es importante para el cliente cuidar su marca. Estar en sitios premium, donde de alguna manera, obviamente, no haya fraude, donde no haya contenido vulgar que de pronto puede afectar mi marca. Al cliente le preocupa mucho estar en sitios donde realmente él se sienta seguro, donde su marca se sienta completamente segura. Pero te cuento, Roque, igual las tecnologías están preparadas para esto, es decir, las tecnologías hoy en día tienen cómo medir el brand safety. Hoy en día existen herramientas externas como Mode que se encargan de medir el tema del brand safety, de viability, y que le permite al cliente de alguna manera supervisar que la campaña que está corriendo en la tecnología donde está corriendo, pues efectivamente esté cumpliendo con las métricas de brand safety y que su marca está segura. Entonces, y aparte, cuando alguien setea la campaña, es decir, cuando el trader está seteando la campaña, en el momento en el que tú la implementas, tienes formas de asegurarte de poner candados que garantizan que ciertas variables que exige el cliente se cumplen. Te podría decir que no tengo ningún cliente en este momento, por lo menos todos los clientes grandes e importantes con los que yo tengo la oportunidad de trabajar hoy en día, sí o sí, incluyen brand safety. Claro. Sí, no, me puedo imaginar. Es algo bien importante, cuidar
nuestra marca, ¿no? Pero por otro lado, tú acabas de decir un tema bien interesante que es el tema del viewability y de cómo existen entidades en el ecosistema del programmatic que nos ayudan a entender si un anuncio realmente se ve. Porque imagínense que ustedes, estoy seguro que todos los que están conectados ahorita han hecho algo de publicidad digital. Están haciendo algo en Google, están haciendo algo en redes sociales. Imagínense que por ejemplo, ustedes están pautando un anuncio en Google, un anuncio en la red de display de Google, que son los anuncios que son banners, y pues un gran porcentaje de sus anuncios realmente no se ve el anuncio. O sea, imagínense que pues tú vas haciendo scroll down en una página de internet y realmente tú ves el 30% del anuncio. Pero aquí la pregunta clave es si Google me está cobrando nosotros le decimos esa impresión, ¿no? O sea, ¿realmente Google me la está cobrando o no en ese sentido? O sea, ¿el anuncio se está viendo o no se está viendo? Entonces, creo que este es un tema bien interesante. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Lucena, sobre el viewability? Ok, Ro. Bueno, el viewability también, vuelvo a lo mismo, es una de las métricas más importantes que sí o sí están en las campañas programáticas que manejamos actualmente, porque finalmente es importante, obviamente, que nuestro contenido, si vamos a pagar porque nuestro contenido aparezca en X o Y lugar, lo importante es que se vea, ¿no? Que tenga prioridad mi contenido, porque pues estoy pagando por eso. Sin embargo, también vuelvo a lo mismo, y te confirmo que las tecnologías, los DSP, tienen soluciones para cumplir y ayudarle a los clientes con estos. Por ejemplo, MediaMarkt tiene un producto que se llama el Latin American Marketplace, que es un conjunto de sitios premium donde los clientes tienen acceso con un viewability de más del 60%, un CPM no tan costoso. Entonces, en el momento en el que un cliente accede a setear una campaña en MediaMarkt y decide utilizar esta solución o este producto, pues ya tiene garantizado primero un inventario premium y que tiene un viewability arriba del 60%. Entonces, así como existen herramientas externas que se encargan de decirle al cliente, sí, en efecto, la tecnología que usted está usando está cumpliendo con los parámetros que usted está exigiendo, las tecnologías también crean soluciones para que el cliente se sienta tranquilo y no le salga tan costoso. Claro, algo que es fundamental. Y me parece también fundamental que existan entidades que funcionen como, pues ahora sí que jueces externos, como lo es Mode, que realmente lo que hacen es auditar a los medios para entender si lo que te está diciendo el medio es realmente lo que tú estás obteniendo. Porque pues imagínense lo fácil que es ser juez y parte para un medio como Google, decirte, oye, yo te estoy dando esta publicidad y me tienes que creer, porque, pues, y si no, ¿qué haces? Realmente, pues tenemos que creerle a Google lo que dice que nos da. Pero lo interesante aquí es que el programmatic nos da acceso a estas otras entidades externas que nos ayudan a que en este caso el medio no sea juez y parte y realmente nosotros estemos obteniendo lo que estamos comprando, que es bien importante, porque no sé si han escuchado, pero se dice que una gran cantidad sí, una gran cantidad del tráfico web es de bots de entrada, ¿no? Entonces, imagínense que estamos pagando publicidad, pero que no la están viendo las personas, no la están viendo humanos, la están viendo bots. Entonces, hay mucha controversia alrededor de ese tema, pero creo que este tipo de entidades nos ayudan mucho a regular esto, que es bien importante. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Este tema es otro que nos preguntan mucho y tiene que ver con los datos. Porque cuando tú hablas de datos, Lucena, generalmente pues la gente cuando piensa en datos o piensa en bases de datos, ¿no? En una base de datos pues tú tienes el nombre de una persona, tienes su correo, tienes su teléfono, tienes su dirección. Y cuando estamos hablando de una base de datos, estamos hablando de que hay una ley de protección a la privacidad de los datos y estamos hablando también de que el gobierno regula esto, estamos hablando de que las marcas pueden ser multadas y de una forma bastante importante si no cuidas los datos correctamente. Entonces, muchos de nuestros clientes, cuando empezamos a hablar de datos, de que tú puedes inclusive comprar datos de terceros, como lo estabas hablando hace rato tú, Lucena, se puede comprar datos que le llamamos el third party data, yo puedo comprar datos de terceros. La gente se confunde y hay veces que cree que podemos comprar datos como una base de datos y que es una acción ilegal. Entonces, platícanos un poquito en el entorno de programático, cuando hablamos de datos, de compartir datos, de comprar datos, ¿cómo es que funciona? Bueno,
Sí, en efecto, Ro, digamos que las tecnologías tienen algo que se llaman los data providers, que son proveedores de data, que son la third party data que tú acabas de mencionar, que básicamente le permite al cliente al momento de implementar una campaña, pues comprar data de terceros para alimentar sus propias campañas y es data que tiene comportamientos específicos. Entonces, puedes encontrar clientes que no conocías y, por supuesto, prospectar clientes futuros. Entonces, sí puedes comprar third party data, sobre todo cuando estás empezando y en la medida en que vas creando tu propia data, creo que es una herramienta que funciona muy bien. Ahora, el tema de la data es verdad, es algo sensible porque finalmente sí compartimos data, pero ¿qué es lo que pasa? No compartes data personal, o sea, no es como que compartas lucena.rocha@hotmail.com 554587, no. O sea, cuando se comparte data, compartimos cookies. Entonces, no estás compartiendo data personal y si te soy completamente honesta, yo creo que puedes obtener y usar de manera legal data y utilizarla con mucho respeto y de manera muy ética, como también puedes obtener y usar data de manera ilegal y de manera no tan ética. Sin embargo, yo creo que la mayoría de digamos que la mayoría en esta industria, la mayoría de las marcas y de las tecnologías más importantes hacen un buen uso de la data. Finalmente las cookies hacen que las marcas puedan estudiarlo uno mejor, es decir, el contenido se vuelve mucho más relevante. Cuando compartimos data, cuando estudiamos a los usuarios, pues permites que, por ejemplo, yo entre a Amazon y no me aparezca un anuncio de pañales cuando no soy mamá, o que yo entre a Netflix y no me aparezca fútbol, cuando nunca veo fútbol, sino que me aparezca todo el tiempo películas románticas, porque me encantan. Entonces, digamos que todo el tema de compartir data, todo el tema de las cookies nos permite, y el buen uso de la data, creo que es maravilloso, si se hace de una manera ética, de una manera correcta, porque creo que les permite a las marcas hacernos una experiencia mucho más agradable a nivel de marketing, y bueno, finalmente el contenido se vuelve mucho, pero por mucho más relevante. Claro, 100%. Y es que es un tema polémico, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Seguramente muchas de las personas que están conectadas, pues han escuchado todo el tema alrededor de la data, del uso adecuado de los datos, de la ética, de Cambridge Analytica, del escándalo. Pero la realidad es que las marcas están usando estos datos para poder generar mejores experiencias publicitarias. Esa es la realidad. O sea, no estamos espiando a la gente, no estamos usando tecnología para espiar a la gente, simplemente pues se guarda en una base de datos los datos de comportamiento de usuarios en Internet para poderles ofrecer una mejor experiencia publicitaria. Y creo que eso se agradece, ¿no? Al final, digo, hay mucha polémica alrededor de este tema, pero yo lo veo así, esa es mi visión, ¿no? Obviamente, como bien dices tú, Lucena, pues hay entidades que están usando la data de forma no ética, como sucedió en el escándalo de Cambridge Analytica, pero pues hay muchas empresas usando la data de forma correcta, de forma ética, y a eso ayudamos a las marcas justamente a eso, ¿no? A usar el poder de los datos de forma ética para poder generar estas experiencias, ¿no? Oye, Lucena, y cuando nos platicas tú de poder comprar datos de terceros, que creo es algo bien interesante, ¿no? Porque muchas veces las marcas cuando inician una estrategia programática desde cero, pues inicias en un territorio en donde no hay información, no tienes data, y pues las campañas no van a ser tan exitosas como en el futuro cuando ya tengas la información. Pero entonces justamente tú puedes comprar esta data para poder generar mejores campañas. Ahora, ¿cómo se integra en el precio o en el costo de tú comprar publicidad? ¿Cómo se integra? Ayúdanos a entender cómo funciona esto de que yo compro datos y cómo lo pago. Ok, bueno, en el momento en el que un cliente setea la campaña, digamos que activa y utiliza ciertas propiedades, ciertas herramientas, y una de esas es la compra de la third party data, y cada una de estas acciones, cada una de este uso de propiedades o esta compra de data se ve reflejado en el CPM del cliente. Es decir, el costo está en el media cost. Se ve reflejado, el CPM va subiendo y bueno, finalmente es la tecnología el que le paga al data provider, pero el cliente ve reflejado el costo de la data que está pagando en su CPM. Ok, buenísimo. Perfecto, muy claro. Oye, Lucena, voy a pasar a otro tema que también es un tema que hemos notado que está sucediendo mucho en México y en Latinoamérica, que es, vamos con un cliente, le hablamos de todas estas bondades de Programmatic y de repente pues ha habido
y no, nos ha tocado no una vez, esto nos ha tocado varias veces, clientes que nos dicen, ¿sabes qué, Rodrigo? Ya probé Programmatic, ya vi una agencia, me hice una prueba Programmatic y los resultados fueron pésimos. Programmatic no funciona. Desafortunadamente es algo que está pasando hoy en la industria y Programmatic tiene de cierta forma un poco de mala fama, si lo podemos llamar así, se está ganando como mala reputación de cierta forma, porque ha habido algunas empresas que han tenido malas experiencias haciendo inversiones a través de DSPs y en Programmatic, ¿no? ¿Qué opinas alrededor de esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, claramente, obviamente soy comercial, me encuentro todo el tiempo con este tipo de comentarios, con este tipo de experiencias, donde todo el tiempo hay clientes que han tenido en algún momento de la vida una mala experiencia con Programmatic o que lo usan sencillamente porque saben que se está escuchando, porque hace ruido, porque alguien más lo utiliza, pero no porque lo entienden. Y eso también genera una mala experiencia. Yo le atribuyo eso a varios factores. Yo creo que el primero, y creo yo que es uno de los más importantes, se lo atribuyo a la educación y al conocimiento. Es decir, en la medida en la que tú no te educas, en la medida en la que tú no conoces la tecnología que estás implementando, pues no vas a poder trazar buenos objetivos, no vas a poder hacer un buen seteo. Es decir, es importante que las personas que están detrás de la tecnología la sepan usar, porque finalmente Programmatic sí, nos ayuda a tener una medición avanzada, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos arroja modelos de atribución, pero si no hay alguien que lo ejecute bien, pues no va a haber una buena experiencia. O sea, Programmatic no es magia, Programmatic no es mágico, las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer bien. Entonces, yo creo que necesitamos gente, traders preparados, clientes preparados, personas preparadas que puedan utilizar estas herramientas de la manera correcta, que la puedan entender y que le den un buen uso. Finalmente, o sea, yo creo que tenemos que estar abiertos a eso, tenemos que estar abiertos a la experimentación, porque finalmente lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona, y hoy nos tenemos que preparar para el mañana. Y la verdad es que esta industria se regula, o sea, digamos que se rige alrededor de la tecnología, o sea, esto va a seguir avanzando, las tecnologías van a seguir. No vamos, esto ya empezó hace casi 10 años, no es como que vayamos a retrocedernos al modelo anterior. Es decir, si una persona tiene una mala experiencia con Programmatic, no significa que Programmatic sea malo. Es decir, es más, yo diría que hay que tener cuidado porque si una marca tiene un problema y a eso le atribuye, es decir, le suma a eso una mala campaña programática, pues su problema se puede incrementar. Entonces, sí es importante hacer las cosas bien. La utilización de la tecnología en promedio te sube 10 veces tu resultado. No es como que si tuviste una mala experiencia programática y lo hagas manual, vas a tener un mejor resultado. Claro que no. Entonces, creo que necesitamos educarnos más, tener un buen conocimiento, gente preparada, gente que entienda, que sepa cómo hacerlo. Y finalmente, el tema de la experimentación es importante porque otra cosa que yo me he dado cuenta con los clientes RO es que si el cliente, por ejemplo, dice, está bien, llegó esta colombiana a venderme programática, hágale, corramos la campaña, por ejemplo, y no llega en su primera campaña al 200% de su resultado, entonces ya no valió la pena, entonces esto, mejor dicho, esto estuvo pésimo. No, realmente hay que probar y hay que evaluar, porque esa es de la única manera que sabemos que nos funciona y que no. Es decir, la experiencia también es ganancia. Yo tuve que tener esa experiencia para darme cuenta que eso no me funciona, entonces ya cambio la estrategia. Entonces creo que también hay que estar abiertos a eso, ¿no? A probar, a evaluar y finalmente a darle el crédito a la experiencia, que me parece que eso también es ganancia. Completamente de acuerdo, Luciana. Yo creo que, Dios, yo algo que le respondo siempre a mis clientes es, por ejemplo, oye, pues yo conozco muchas empresas que han invertido en Google y han fracasado también. ¿Esto significa que Google no funciona? Conozco muchas empresas que han fracasado en redes sociales. ¿Eso significa que redes sociales no funcionan? Pues por supuesto que no. Son dos canales que son muy exitosos, realmente. Google Ads, publicidad en redes sociales, son canales muy rentables. Entonces, todo tiene que ver con la ejecución, no tiene que ver con el medio. Es un hecho que Programmatic vino o llegó para quedarse. Y creo que los datos hablan por sí solos, como bien dices tú, Luciana. O sea, si el 88% de la publicidad digital va a ser programática en 2021, y estamos hablando de estos datos porque pues, son de mercados más maduros, como Estados Unidos, Canadá, Europa y demás,
en donde pues el grueso de la inversión en medios está ahí. Creo que esto habla por sí solo. Esto es una tendencia global. Esto habla por sí solo. La publicidad programática funciona, definitivamente funciona. Si no, todas las marcas no estarían subiéndose al barco de Programmatic. Programmatic está en línea con la inteligencia artificial, que es una de las tendencias más importantes a nivel global de tecnología, de negocios y demás. Entonces, es un hecho que funciona. Como bien dices, no es magia. Se tiene que implementar y se le tiene que dar un tiempo para que funcione. Porque recuerden que Programmatic, pues parte del Programmatic tiene que ver con data. Y si tú no tienes data, pues Programmatic va a tardar, porque tienes que generarla. Si no la compras, pues tienes que generarla. Entonces, y hay otra, discúlpame, perdón. no, por favor, Lucena, complementa. Hay otra cosa que también, hay otra cosa que puedo, que atribuyo mucho a que se generen malas experiencias en torno a Programmatic, y es que, bueno, obviamente es importante probar, es importante evaluar, jugar con los segmentos de audiencias, activar creativos dinámicos, hacer testing de campañas, activo 2 al tiempo con variables similares, pero hay algo que hacen muchas veces los clientes y que no lo hacen bien. Y también terminan culpando a la tecnología, y es que utilizan dos DSP, utilizan dos tecnologías diferentes, implementan dos campañas que van hacia el mismo objetivo, pero se les olvida que cada tecnología tiene sus propias funcionalidades. Entonces creen que a las dos las tienen que manejar igual. Entonces las dos tienen que tener exactamente las mismas optimizaciones, y entonces una se maneja igual a la otra cuando no. Por más de que las dos herramientas cumplan exactamente el mismo objetivo y estén en el entorno para trabajar en pro de campañas programáticas, no significa que las dos se manejen igual. Tenemos que también hacer pruebas que sean justas, entonces hacer las optimizaciones que son con la tecnología correcta de la manera correcta, porque cuando una tecnología gana, que normalmente es la que es más amigable, la que es menos complicada, entonces creen que la otra tecnología es mala, no funcionó, le atribuyen el fracaso a la plataforma, y tampoco es así. También hay que saber hacer los testing, también hay que saber hacer las pruebas. Eso también me parece que es supremamente importante. Muy cierto, Lucena. Oye, y creo que en este contexto valdría la pena que nos platiques un caso de éxito que a ti te haya sorprendido dentro de pues, las miles de implementaciones que has hecho del lado de MediaMath y Programmatic. Seguramente hay un caso de éxito que valdría la pena compartir. Bueno, creo que sí, es verdad, digamos que tengo experiencias muy satisfactorias, pero hubo una que me marcó bastante porque justo había acabado de entrar a MediaMath. Entonces, cuando tuve la oportunidad de presenciar eso, como había acabado de entrar a MediaMath, fue cuando yo dije, ok, estoy en el lugar indicado. Entonces, creo que es por eso que esta más la recuerdo, y es con una aerolínea de avión muy grande que existe en el mundo. Cuando MediaMath llegó a esta aerolínea, me acuerdo perfectamente que el departamento de marketing estaba muy acostumbrado a los clics. Es decir, su métrica de éxito eran los clics. Y creo que muchos venimos de esa escuela, ¿no? Donde creemos que donde hace 8 años un número de clics podía generar ventas, un número de impresiones podía generar ventas, pero hoy en día tú puedes generar un montón de clics y de impresiones y no necesariamente estás vendiendo más. Entonces, justamente nos encargamos de hacer algo que nosotros llamamos el Solution Design, que básicamente es un brief donde nosotros analizamos cómo se encuentra la marca, ¿no? Es decir, qué ha hecho, hacia dónde va, cuál es el reto más grande, qué es lo que necesita y cómo lo vamos a ayudar a crecer tecnológicamente hablando. Entonces, arrancamos, y me acuerdo perfectamente que una de las fluctuaciones que pudimos ver en las métricas cuando empezamos a implementar las campañas es que los clics, el número de clics bajaron y el costo del CPM subió. Entonces, ese fue el primer llamado de atención. Cuando tuvimos la oportunidad de presentar, de sentarnos con el equipo y explicar, finalmente nosotros, o sea, digamos que se llegó a cuestionar el hecho de que, ¿pero qué estamos buscando? ¿Estamos buscando clics o estamos buscando vender más tiquetes de avión? Entonces, ellos se encargaron de hacer un análisis interno, de mirar todo el tema de la inversión, y efectivamente confirmaron que se estaban vendiendo más tiquetes de avión. Entonces, ahí empezó a cambiar la mentalidad. Ahí empezamos a dar el primer paso. Y ese cliente se terminó volviendo un caso de éxito porque hoy en día hace cosas muy avanzadas, hoy en día tiene modelos de atribución, hoy en día tiene su propio DMP, obviamente simplifica procesos, hace análisis de datos bastante profundos y bueno, en efecto, obviamente también nos miden el retorno de la inversión, ¿no? El que esté vendiendo más, las cosas que de verdad importan. Porque finalmente, Rob,
Eso es lo importante en un caso de éxito. Digamos que los clientes se tienen que enfocar es en eso, en cumplir sus objetivos de negocio, vender más, su favorabilidad de marca, su intención de compra, el top of mind. No buscar un CPM barato, no buscar un CPM a bajo costo, porque finalmente un CPM económico no significa que te esté dando eficiencia en tu campaña. Entonces, esto es algo que también tenemos que cambiarle a nuestros clientes. Justamente hoy tuve una conversación con un cliente que vamos a hacerle una estrategia en República Dominicana que viene de tener una mala experiencia con MediaMath. Entonces, obviamente nosotros dijimos, bueno, pero aquí qué pasó, hicimos toda la investigación, bla, y nos dimos cuenta que en el momento en el que se setió la campaña, básicamente había solamente spend, es decir, gastar presupuesto y generar impresiones, no más, cero estrategia. Así, cualquier campaña es mala. Entonces, me atrevo a decir que un caso de éxito importante es el de la aerolínea porque vi cómo cambiaron su forma de pensar y vi cómo realmente los frutos y las ganancias se dieron todo el tiempo. Claro. Y es que sí, lo dices muy bien. Nosotros trabajamos con muchas marcas grandes y desafortunadamente muchas de las marcas grandes todavía continúan conteniendo este tipo de KPIs alrededor de cómprame la impresión más barata, el clic más barato. Y digo, esto es algo que permea en la cultura de la organización. O sea, no significa que el director de marketing digital sea el problema. Tal vez viene de alguien arriba, ¿no? Muchas veces finanzas inclusive se mete ahí a estar regulando todo esto. Pero como bien dices, digo, al final lo que queremos en una estrategia de pauta de medios digitales es resultados. Y resultados significa que la caja suene, ¿no? Al final, ¿no? Yo no quiero seguidores, yo no quiero likes, yo no quiero tráfico, yo no quiero clics, yo quiero vender más. Y creo que, pues bueno, esto es parte de la evangelización que tenemos que continuar haciendo con nuestros clientes, con las marcas. Definitivamente coincido contigo ahí, Lucena. Se nos está acabando el tiempo, pero quedan algunas preguntas interesantes. Entonces, quiero hacerte dos más. Una de ellas, hablamos de la muerte de la publicidad. Sin embargo, voy a volver a hablar de la palabra muerte, pero ahora de la muerte de las cookies. Porque especialistas en tecnología están afirmando que las cookies les quedan muy pocos años de vida, que realmente es tecnología obsoleta. Y pues esto va a cambiar muchísimo a la industria porque hay muchas plataformas tecnológicas que su fuente, o sea, que se apoyan de las cookies para poder justamente conocer más a los clientes y los datos de navegación y todo lo que hemos platicado hoy. ¿Qué va a pasar, Lucena? ¿Qué va a pasar? Bueno, quiero que sepas que yo sabía que no podía faltar esta pregunta, o sea, lo sabía, porque yo creo que todos nos estamos haciendo exactamente la misma pregunta. Es demasiado, demasiado importante el tema de las cookies. Este anuncio nos movió el tapete a todos los que estamos en esta industria. Claramente, sí va a cambiar la industria, o sea, sí creo que va a cambiar la industria definitivamente. Aún así, creo que varios players de la industria importantes se están trabajando y se están uniendo para crear un ID universal, un ID para todos, que es complejo, bastante complejo, la verdad, y obviamente no es una solución que esté resuelta al día de hoy. Y es complejo porque finalmente yo creo que cuando Google hizo el anuncio de las cookies, lo hizo pensando en la privacidad del usuario, ¿no? En la privacidad de las personas. Entonces creo yo que el crear una ID universal, pues claro, ponerlos a todos de acuerdo está difícil y aparte tienen que haber varias normas, es decir, tienen que haber varias reglas. Entonces es muy importante, es más, Rodrigo, es tan importante que creo que por eso Google nos dio 2 años. Es decir, creo que hay players que todos los días están trabajando en esta solución porque es tan importante que creo que podemos llegar a una en cualquier momento. Todavía no existe, pero creo que tengo fe en que vamos a llegar a una. Claro. No, completamente de acuerdo. Yo creo que queda tiempo, entonces, pero es una pregunta que muchos nos hacemos, que muchos clientes nos hacen y pues bueno, valía la pena revisarla contigo. Otras dos preguntas que creo que son claves. Una de ellas es, sé que tú representas a MediaMath, una de las plataformas más importantes de Programmatic. Sin embargo, me gustaría que nos dijeras ahora sí que, con toda la experiencia que tú tienes en esta industria,
y de una forma bastante objetiva, ¿cuáles crees que son? Porque hay tantas plataformas que uno se confunde, ¿no? ¿Cuál uso? ¿En cuál puedo considerar mi estrategia? Inclusive tú hablaste de poder usar varias, ¿no? ¿Cuáles plataformas que tú conozcas recomiendas? Ok, bueno, obviamente Medium, no mentira. Bueno, sí, también, voy a tratar de ser muy objetiva. A ver, hay cuatro ítems importantes que tienen las tecnologías. Uno es el inventario, dos es la data, tres son los algoritmos o la inteligencia artificial y cuatro son las funcionalidades. Entonces creo que las tecnologías más fuertes, unas se caracterizan por ser mejor en una y otras se caracterizan mejor en otro de los que acabo de mencionar, pero eso no significa que una sea mejor que la otra. Entonces, por ejemplo, en data, Amazon me parece que es el rey data transaccional de primera mano, o sea, los amo. En temas de algoritmos y de inteligencia artificial, ahí sí lo tengo que decir, para mí es MediaMath. Y en tema de funcionalidades, DV360. Los traders aman DV360, les encanta. Es una tecnología que es muy amigable y por supuesto lo amigable hace la vida más fácil. Entonces lo que yo haría, si tú me preguntas a mí así como, bueno, tratando de ser muy objetiva y supongamos que soy millonaria y tengo una gran empresa y tengo que elegir, yo creo que yo haría un mix. Es decir, no me quedaría con una, sino haría un mix y elegiría a dos que fueran las más potentes, que cumplan con lo que yo necesito para mi empresa, que me lleven a donde yo quiero ir. O sea, primero haría ese análisis de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y elegiría dos. Haría un mix de las más potentes y ahí sí, mejor dicho, la rompo a trabajar con todas. Muy bien, excelente, Lucena. Y pues bueno, digo, si quieren asesoría en este sentido, pues ya saben que pueden recurrir a nosotros. Nosotros somos partners de MediaMath también. Entonces, con muchísimo gusto les podemos dar asesoría en cómo elegir las plataformas o los DSPs adecuados para las necesidades de su empresa. Entonces, con muchísimo gusto lo podemos platicar después. Oye, Lucena, se nos acaba el tiempo ahora sí, ya estamos en la recta final. De hecho, ya nos pasamos 2 minutos, pero me interesaría mucho que nos platiques y voy invitando a todas las personas que están conectadas a que piensen las preguntas, si tienen alguna pregunta para que las vayan poniendo ahí. Mientras Lucena nos va platicando de cuál es el futuro de Programmatic, me interesa escucharlo, Lucena. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va Programmatic? Virgen Santísima. Bueno, ¿hacia dónde va Programmatic? Bueno, primero, yo creo que esta industria se mueve en torno a la tecnología. Es decir, esto ya empezó hace 10 años, esto no va a cambiar, o sea, no vamos a volver al modelo de antes, ni de chiste. Creo que Programmatic va a seguir avanzando, creo que esto va a seguir evolucionando y creo que gran parte de esa evolución tiene que ver mucho con las capacidades de producto que vayan teniendo las plataformas. Es decir, todos los medios en donde estamos todos los usuarios van a terminar unificados en una sola plataforma, que es lo que nosotros llamamos las cross-platform. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace 2 años y medio en MediaMath ni siquiera se escuchaba el término de Digital Out of Home, que para los que no saben, Digital Out of Home son los espectaculares que vemos en la calle, en el aeropuerto, en los centros comerciales, en el semáforo con lucecitas que uno ve que está brillando así gigante. Esos son los espectaculares. Hace 2 años y medio ni siquiera se escuchaba. El año pasado entró Digital Out of Home a nuestra plataforma y te puedo decir, Rodrigo, que movimos inversiones muy grandes y muy importantes con clientes en el medio de Digital Out of Home. Es decir, ahorita lo tenemos un poco parado por el tema de la pandemia, pero ya tengo presupuestos aprobados para correr para el Digital Out of Home. Entonces, el tema de Connected TV, el tema de los OTT, los Netflix, los Amazon Prime, todos ellos. El día de mañana, no sé, serán los Alexa. Es decir, yo creo que se va a terminar uniendo todos los canales y todas las marcas van a empezar a hilar la comunicación y hacer como un hilo del usuario. Entonces, el que llamó al call center, el que fue a mi sucursal, el que leyó el artículo que estaba hablando mal de mi marca o de mi producto, todo va a estar dentro de una sola plataforma y nos van a hilar a todos en todos los canales. Entonces, creo que hacia allá vamos. Vamos justamente a seguir avanzando y bueno, me atrevería a decir con esto, Rodrigo, que Programmatic no solamente cambió la forma de hacer publicidad, no solamente cambió la forma en cómo mides tus campañas, sino también cambia la forma en cómo piensas. Y eso
toma su tiempo. Entonces, pues nada, toca empezar ya para los que no han empezado y los que ya están, por favor, hacerlo bien. Completamente de acuerdo contigo. Eso es algo bien importante. Los que ya están, que lo estén haciendo bien. Las marcas grandes que consideren, por ejemplo, que este es el futuro. Si hay alguna persona que esté conectada aquí que representa una marca grande, es súper importante, por ejemplo, consideren un DMP para poder consolidar su estrategia de datos. Y las marcas que no lo están haciendo, si estás conectado hoy y eres representante de alguna marca y no lo estás considerando, creo que es algo que deberías de considerar definitivamente, porque Programmatic, como pueden ver, no es el futuro, es el presente. Ya se está haciendo y es bien importante empezar con una estrategia de datos para cualquier empresa en este sentido también. Entonces, pues bueno, con muchísimo gusto los podemos observar en estos temas.